Un cordial saludo a el tutor y los demás compañeros y compañeras del curso. El problema ético de los que se plantean en la planilla de problemas que yo he escogido es el de la corrupción, entendido, digamos, desde el punto de vista de la corrupción que se genera cuando un servidor público utiliza su cargo o utiliza las actividades que está realizando para beneficiar intereses personales o en todo caso intereses que no están de acuerdo a lo que digamos es el deber ser de la labor que está desempeñando. Ahí entonces desde ahí se nos plantea dos puntos de vista para entender este problema. El primer punto de vista tiene que ver directamente con la cultura política y el segundo punto de vista con el control político. El control político entendido, creo yo, desde lo que se plantea en el cuadro inicial como una forma de participación política de la población alrededor del tema de la corrupción y de otros temas, digamos, que nos interesan a todos, de la población civil. Entonces, la corrupción, pues, entendida así, es un problema gravísimo, digamos, para empezar de una vez haciendo la contextualización al caso de Colombia. Es uno de los principales problemas, es uno de los problemas fundamentales que, digamos, que generan otra cantidad de problemáticas que padecemos la gran mayoría de los colombianos. Por ejemplo, estoy seguro que todos estamos y todas estamos pendientes de las consecuencias y de la aplicación como tal de la reforma tributaria que impone el actual gobierno. El gobierno nacional espera recaudar 14 billones de pesos al año de impuestos con esta nueva reforma tributaria. Sin embargo, desde digamos, estudios que se han hecho, se tiene un estimado de que en Colombia la corrupción nos cuesta, además de todas las otras consecuencias negativas que tiene, nos cuesta en dinero alrededor de 50 billones. Es decir, que el gobierno cree que además gravando a los más pobres, porque gravar la canasta familiar con nuevos impuestos implica descargar esa responsabilidad sobre los más pobres, va a solucionar el problema del déficit de presupuesto público, cuando se debería, por ejemplo, atacar ese flagelo de la corrupción que nos cuesta 50 billones al año. Es decir, no solo no se atacará el problema de la corrupción, se fomenta. Por ejemplo, es bien sabido que en el actual gobierno el artífice además principal de esa reforma tributaria, que es el ministro Carrasquilla, pues tiene probada participación en actos de corrupción, ¿sí? Entonces, no solamente no se atacará el problema, por lo tanto no se van a recuperar los 50 billones que se vienen perdiendo actualmente de cuenta de la corrupción de los funcionarios públicos y funcionarias, sino que además se le van a añadir 14 billones más al presupuesto nacional para que queden ahí a disposición de los funcionarios y funcionarias corruptos y corruptas y quede la posibilidad de que estos 50 billones de pesos se amplíen aún más. En todo caso, digamos que trayendo también la lectura de la unidad 1 de Adolfo Sánchez Vázquez, en la cual plantea la relación entre la ética y la política, él la analiza, pues Adolfo Sánchez Vázquez es un marxista, la analiza desde el punto de vista de la condición de clase y más que desde el punto de vista de la condición de clase, la analiza esta relación desde el punto de vista de la posición de clase, es decir, desde el punto de vista del partido
político y bueno, en algún momento habla también de movimientos políticos y movimientos sociales. Esto nos, digamos que nos lleva a una reflexión que está más atrás o más al fondo frente al tema de la corrupción, y es que todos y todas pues actuamos en correspondencia con ciertos intereses. Desde el punto de vista de los partidos políticos, se supone que un partido político pues entra en la actividad política, entendida esta actividad como lo relacionado con todas las acciones que se mantengan y se proyecten para transformar el poder o para mantener el poder, que se relacionen pues con el manejo del poder. Entonces los partidos políticos entran en esta actividad defendiendo unos intereses particulares del colectivo que se agrupa en el partido y en la mayoría de los casos pues de un colectivo mucho más amplio que el partido dice representar. La actividad política pues además, digamos en el marco del capitalismo, en donde los grupos sociales están muy claramente diferenciados y muy distanciados por sus intereses económicos, pues no pueden decir estos partidos políticos abiertamente qué intereses defienden. En el caso de quienes han manipulado el poder en Colombia por muchos años, y en el caso de los últimos 3 gobiernos, pues han pertenecido a partidos que, aunque de palabra dicen estar representando los intereses de las mayorías, pues obviamente representan los intereses de una minoría, dejando, digamos, o trabajando desde la actividad legislativa, desde la actividad del Ejecutivo y muchas veces desde la actividad del Poder Judicial también, por los intereses de estas minorías y en contra abiertamente de los intereses de la mayoría. El caso que poníamos ahora de la reforma tributaria es un claro ejemplo de cómo en el discurso, incluso el actual presidente Iván Duque se había puesto en contra explícitamente de la reforma tributaria y de gravar con más impuestos a los colombianos y particularmente de ponerle una carga tributaria tan fuerte a las clases populares, pero pues ahora en el gobierno se pone a ejecutar el asunto. Entonces estos partidos en el discurso tienen una forma que pues, digamos que no es popular, pero no manifiestan abiertamente sus intereses, pero en la práctica trabajan fuertemente por los intereses de una clase minoritaria. Pero además en Colombia, digamos que no basta para esta gente con que trabajen por los intereses de una minoría, de las minorías poderosas económica y políticamente, sino que trabajan en estos cargos públicos desde la presidencia hasta los cargos, digamos, menos representativos del poder local. No, seguramente no todos y todas las funcionarias lo harán, pero es algo que podemos ver en todo el territorio nacional y a todos los niveles digamos, de gobierno y de todos los niveles de los poderes públicos. Es que estos funcionarios trabajan, digámoslo así, para el bolsillo de ellos. Se roban la plata que es del presupuesto público y de paso pues generan tremendos problemas que padecemos todos y todas. El caso digamos muy emblemático del manejo que se le ha dado a la salud que de ser un derecho pasó a ser un negocio, pero además esos presupuestos son plata de bolsillo de los politiqueros y gamonales locales, departamentales y nacionales, porque el presupuesto, por ejemplo, de la salud se lo roban desde los municipios hasta los presidentes. En síntesis, para no alargarme mucho más,
el asunto de la política en Colombia, o de mejor, de los partidos políticos que representan a las clases en el poder, no solamente es engañoso porque defienden una clase minoritaria y trabajan por los intereses de la minoría en contra, además, explícitamente y abiertamente, los intereses de las mayorías, dejándonos a todos y todas sin posibilidad de acceso o de goce de los derechos más básicos como la salud, la vivienda, la educación, sino que trabajan por intereses además individuales, egoístas, particulares, por no decir que se roban el presupuesto público, ponen a funcionar el aparato del Estado y las instituciones en beneficio personal o de sus cercanos, y pues nos dejan un estado de cosas en que las instituciones no funcionan, en que las instituciones son vistas con desconfianza, pero además, como es algo que se repite y se repite, se ha normalizado, y eso ha llevado, bueno, acompañado de otros fenómenos que generan que Colombia, la población sea, pues tenga un índice de participación política muy baja, no solamente en las elecciones, sino en todas las formas de participación política que tendríamos que tener, pues genera que no haya control. Digamos que en cierta medida nosotros y nosotras, los que padecemos las acciones de quienes han detentado el poder en Colombia durante muchos años, pues deberíamos ponernos a trabajar juntos y juntas para eliminar el flagelo de la corrupción, y en general pues eliminar de Colombia el hecho de que la política, el ejercicio de la política y el ejercicio del poder fundamentalmente, pues sea un ejercicio de las minorías, para las minorías y en contra de las grandes mayorías y de las masas populares. Bueno, compañeros y compañeras, esa es mi percepción sobre el asunto, y que estén todos y todas muy bien.